documental que verán a continuación se basará sobre la reconocida época de los 80. Se verá quién gobernaba, cómo era políticamente, las expectativas de vida de población de esa época. Conoceremos el ámbito económico y político, el transporte que era necesario también en esa época, la tecnología y lo que está dentro de la época como la vestimenta en tanto mujeres como hombres y sus típicas palabras para comunicarse. Lo que difundían los medios de comunicación, como qué cantante la llevaban en la época y qué estilo se escuchaba más. Y como experiencias, como pasaron la época como vida personal. Entrevistó a don Luis Font, un hombre común y corriente, pero con acontecimientos muy amplios sobre la época. Señor Luis Font, queremos saber quién gobernaba en la década de los 80 y cómo era en el ámbito político en esa década. Bueno, en la época de los 80 aún perduraba la dictadura militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973 y políticamente este país no tenía grandes cambios, no existía solamente el mando del gobierno. En este país existía un sistema dictatorial encabezado por un general de ejército llamado Augusto Pinochet Ugarte. En este país no había, no había libertad política, no había libertad de expresión. Los medios que se atrevían a informar sobre situaciones que al gobierno no le gustaban eran acallados. En lo económico, ¿cómo era en esa época? Lo económico era algo que lamentablemente nos afecta hasta el día de hoy. El gobierno militar intentó sostener el dólar a 39 pesos, el salario mínimo era de 8.200 pesos y hubo un momento en que no pudo sostener más el valor del dólar a 39 pesos y subió bruscamente de 39 a 180 y tanto, lo que hizo que se triplicara o cuadruplicara las deudas de todos los chilenos. Hubo un descalabro grande, el gobierno salió en rescate de las grandes fortunas de este país y el gobierno de Chile compró la deuda de los bancos. Hizo todo para que no quebrara la economía de este país o realmente que no quebraran los grandes inversionistas de este país. También traspasó los bienes que en el gobierno de Salvador Allende se habían nacionalizado, como el cobre, los volvió a traspasar a compañías internacionales como las norteamericanas que hoy explotan nuestra riqueza. Queremos saber cuáles eran las expectativas de vida de la población. Mira, en ese tiempo las expectativas de vida de la población eran prácticamente hasta los 70 años, dependiendo de lo que pensaras. Porque si tú pensabas contrario al gobierno y lo expresabas, puede que haya llegado hasta los 30, los 20, depende cuando hayas opinado. No, pero las expectativas reales de vida eran hasta aproximadamente los 70 años. ¿Cómo era la tecnología y los transportes de la época? La tecnología era muy básica comparada con lo de hoy. No teníamos teléfonos celulares, teníamos los hogares más pudientes tenían televisores a color, las lavadoras, las centrífugas estaban apareciendo en las casas de los chilenos y el transporte era antiguo, hubo mucho tiempo en que no se renovó por lo menos lo que fue el transporte público. No todos los chilenos tenían acceso a autos, así que el transporte público era algo necesario. Teníamos micros viejas de los años 70, Santiago está plagado de micros de los años 70 de muchos colores. En los años 80 ocurrió como la primera transformación del transporte, son como los orígenes del Transantiago cuando se pintaron todas las micros de amarilla. Esto fue a fines de los 80, principios de los 90. En los 80, ¿cómo ellos se vestían y cuál era su manera de comunicarse, sus palabras típicas, el lenguaje que utilizaban ellos?
Bueno, a lo que tú te refieres como ellos, éramos nosotros. Claro, en los años 80 no había tantas tribus urbanas como lo que hay hoy día, por lo tanto también había una expresión de la moda mucho menor. El blue jean era el rey de la calle. Blue jeans, poleras, vino la locura de las poleras estampadas. Había un negocio en el Santiago Centro que se llamaba el Medina Crazy Shirt. Era un negocio donde se estampaban poleras a tu gusto. La moda no se destacaba. La juventud, habían dos franjas muy marcadas, que una eran la más formal, que era la de blue jean y polera, y la otra eran los lana, los que usaban los pantalones amasados, poleras así, pelos largos, barba, que ya en los 80 se podían usar, porque debo aclarar que en los años 70, cuando empezó la dictadura militar, las mujeres no podían usar pantalones y los hombres no podían usar barba. Estaba prohibido por el régimen dictatorial. La música, ¿qué cantantes eran los que llevaban más la onda en esa época? Bueno, como ya les he dicho antes, como todo esto estaba determinado o predeterminado, en el folclore escuchábamos a los Guasos Quincheros, los Guasos Algarrobal, Ginette Acevedo, Osvaldo Díaz, aparecía también Gloria Simonetti, pero todo esto carecía de contenido social. No había cabida para gente que íbamos a ver a las peñas como Eduardo Gatti, como a Santiago del Nuevo Extremo, y los que éramos rockeros en esa época teníamos que juntarnos solamente los días jueves en un gimnasio que se llamaba el Manuel Plaza a ver las bandas de rock que tocaban durante 3 horas y se terminaban. Ahí estaba Tumulto, Sol y Medianoche, Sol de Medianoche, y apareció una banda muy buena para mí, por lo menos, que se llamaba Los Fiscales Ad Hoc. Fue una época triste en la cultura de este país. Espero nunca más se viva algo así y ustedes nunca tengan que vivirlo. Buenas tardes, don Luis Macer. Queremos hacerle una pregunta con respecto a los años 80. En este caso queremos saber qué trabajaba usted y cómo era su trabajo en esos años. Buenas tardes, señorita. Para mí es un placer que me vengan a entrevistar. Y, bueno, yo le diré que en el año 80, exactamente, ese año 80 yo era estudiante de la enseñanza media. Ya tenía 16 años, 15, 16 años, estudiaba en el Enrique Molina Garmendia en construcción, cursando el segundo y tercero medio, porque el tercero lo hice en el año 81. Y el año 82 yo ya ingresé a la escuela de grumete con 17 años. Pero si quieres te cuento que en esos años la música era de Pink Floyd, cuando estaba en el liceo, ¿ya? Y bueno, estuve ahí en la Armada, escuela de grumete el año 82, a mediados del 83, y de ahí ya me fui a Viña del Mar, escuela de armamento, medio año. Después en el 84, 85, estuve embarcado en el crucero Gil, como grumete, y ascendí a marinero. Después vuelvo a la escuela de armamento a especializarme como artillero apuntador de misiles, SICAT, ¿ya? Después vuelvo a embarcar. Y ahí sigo la carrera hasta el año 92. ¿Y qué le pareció estar todos esos años embarcado? Excelente, ¿Sí? muy linda mi experiencia. Conocí Chile, de Arica a Punta Arenas, Puerto William, navegar, viajé 3 veces a esto, navegando por los canales de Chile. Bonita experiencia. Muchas gracias. Como opinión personal, ¿cómo vivió la época de los 80? Bonita. Es que uno en la juventud hay hasta experiencia, mucho. A mí me gusta ser marino, pues ese es
en mi vida. O sea, desde niño quería ser marino y gracias a Dios lo logré y pude estar. Ahí también vino conocer a mujer, tener hijos y casarme, tener hijos. Tiempo bonito. La otra pregunta que quiero hacerle es que sabemos que Augusto Pinochet, aparte del ejército, y que usted pertenecía a la Armada de Chile, y quiero saber de qué manera Augusto Pinochet influía en la Armada de Chile. Bueno, como marino, nosotros, como Fuerza Armada, uno no puede estar en el tema del tema político, uno no podía opinar. ¿Ya? Uno tenía que ser, o éramos de Pinochet, o éramos pinochetistas. No podíamos hablar de otra cosa que de ellos, no hablar nada. Pinochet era nuestro jefe como presidente de la República y se le rendieron honores a él y todo lo que decía él no se hacía, ¿no? O sea, lógico, como la Armada tiene su comandante en jefe de la Armada propiamente tal y Pinochet era del ejército, pero aún así estaban unidos ellos y no afectaba en nada. Sí me acuerdo que nosotros en el año 84 me tocó hacer rondas. Habían estos tipos de gente terrorista que quería, ponía explosivos, botaba las antenas de alta tensión allá en Viña del Mar. Me tocó hacer guardia, andar de noche ahí con mi fusil y si había que matar a alguien, había que matarlo. Andábamos se le llama con tiro pasado cuando tú andas ahí con el armamento, con un fusil. Justamente tiro pasado, está en la recámara, listo para matar a alguien, porque eras tú, eran los gallos que andaban poniendo explosivos. Lo vi en el año 86. ¿Ya? Estuvo muy crítica ese tiempo en Viña del Mar. Bueno, también muchas gracias por su tiempo y por su cooperación con los